Hola, el día de hoy queremos presentar un documental que hicimos sobre el concierto que ofreció el ensamble La Sociedad el 7 de abril de este año 2022 en la sala Alberto Castilla. Ese día escuchamos música contemporánea de compositores y una compositora colombianos que poco a poco van haciendo parte importante de la identidad musical que se genera en la porción de población que estamos interesados en esta música y que la disfrutamos. Gracias a que con sus composiciones y a este tipo de conciertos corremos el velo para ver que la gama de músicas colombianas es bastante amplia, rica y diversa. Sobre esta pieza de Todito, se decía en el concierto que en este espacio de tiempo los compositores y compositoras tienen dentro de su imaginario musical eh, por lo general mucha música popular, pues fuera de la académica, mucha música popular y folclore. Con esta pieza se abrió el concierto y decía el maestro Sarmiento en la presentación que esta pieza es un poco de eso y que abrían el concierto con ella porque era para ellos casi como algo simbólico de abrir el paquete. José Martínez es un compositor y percusionista caleño que gusta muchísimo de la música popular y así permea sus propias composiciones que finalmente son música muy experimental, no solo a nivel de escritura, sino también por medio de la búsqueda de la experimentación de diversas técnicas, timbres y sonoridades en los instrumentos. Para lograr montar esta pieza, me parece que fue muy efectiva la comunicación no verbal en la ejecución de la misma eh, entre los intérpretes. Para ello vamos a escuchar algunos fragmentos de las piezas interpretadas esa noche y vamos a escuchar una pequeña entrevista que hicimos de acuerdo a algunas preguntas que nos surgieron esa noche al escuchar ese concierto, que es novedoso en este contexto tolimense y en el Conservatorio del Tolima. Vamos a escuchar un poco eh, la opinión del maestro Mario Sarmiento, percusionista del ensamble La Sociedad y maestro de la cátedra de percusión del Conservatorio del Tolima, eh, sobre los retos técnicos que le implicó este montaje. ¿Qué retos técnicos me implicó este montaje? Bueno, yo creo que son bastantes. Primero porque eh, el formato lo exige, es decir, obras con multipercusión, cada una tiene, digamos, como un set diferente y aprender a trabajar, digamos, con este ensamble implica aprender cómo se toca cuando estás con las cuerdas, cómo se toca cuando estás con la flauta, cómo con el clarinete, cómo con el piano, digamos que cada instrumento es muy particular, tienen formas de ataques diferentes y digamos que para este formato, este tipo de música, eso siempre representa un reto, ¿no? Como aprender a tocar en ese ensamble, aprender cuál es el papel de la percusión. Particularmente en este montaje eran bastantes obras que tenían percusión y sets muy distintos, entonces digamos que pensar en una configuración que me permitiera, digamos, sin hacer mayores cambios de instrumentos, de mover una cosa para un lado y otro,
armar un set que sirviera para poder tocar todas las obras y tener los instrumentos a mano. Eso fue como un reto técnico que fue bastante interesante de trabajar y de superar. José Antonio Cuellar compuso Toros desde la Barrera para la Universidad de Indiana, en la que él hizo su doctorado. En el fragmento que vamos a escuchar nos vamos a dar cuenta de que esta pieza está llena de solos muy virtuosos y mucha exploración de distintas sonoridades y colores en cada uno de los instrumentos. Respecto a si creo que con el tiempo los compositores van a ser parte de la identidad cultural de quienes editamos este país, pones como ejemplo, como ha ocurrido con compositores como Luisa Calvo. Yo pienso que sí, o sea, pienso que de hecho ya lo son, ¿no? Parte del concierto, digamos, eh, aunque eran todos compositores colombianos, era como un mostrario de compositores de diferentes generaciones. Y especialmente los más antiguos, digamos, de esta muestra, que era, por ejemplo, Juan Antonio Cuellar y Diego Vega, son compositores que ya hacen, digamos, parte del imaginario musical, sonoro, colectivo, simbólico del medio de la música académica. Lo que yo pienso y lo que aclararía es que una particularidad, digamos, de lo que pasa con las músicas en el siglo XX es que son nichos muy determinados, ¿no? Entonces, digamos que así como pienso yo que Luisa Calvo, digamos, es una persona que está en el imaginario y que perdura en la mente colectiva de un grupo muy particular, que son las personas a las que les gusta la música colombiana y conocen de ese tema, en este campo, digamos, de la música contemporánea y la creación contemporánea, ya hay personajes y la mayoría de estos compositores pues cumplen con eso que hacen parte, digamos, de ese imaginario común y que son importantes y empiezan a dejar como una huella. La otra pregunta es acerca de si para el montaje de las piezas hubo algún referente auditivo de las mismas. Lo que yo puedo decir es que, digamos, que trabajemos con referentes auditivos explícitamente, no. A nosotros nos gusta, digamos, trabajar con la partitura, digamos, el texto es importante para nosotros. Muchas de las obras son compuestas para nosotros, era la primera vez que las hacíamos. Algunas otras se han hecho en otras ocasiones o las han hecho otros grupos o nosotros mismos en otras conformaciones las hemos trabajado. Pero digamos lo que es interesante del trabajo de cámara y de poder tener, digamos, la posibilidad de trabajar permanentemente con un mismo grupo es que primero ya nos conocemos bastante bien y segundo, la experiencia interesante como intérprete es la experiencia de leer las obras, de empezar a comprenderlas y de empezar a armarlas. Y creo que eso es muy importante para nosotros, digamos, podernos dar esa posibilidad de a partir del texto, a partir de las experiencias de cada uno y de lo que va sonando, crear un concepto, digamos, totalizador entre todas las opiniones de todos y poder armar la obra. Evidentemente, en algún punto, por ejemplo, uno puede escuchar versiones, Toros desde la Barrera de Cuellar tiene otras versiones y uno hace comparaciones, pero digamos que para el proceso de montaje no solemos utilizarlas. ¿Cuál pieza disfruté más y por qué? Yo creo que las disfruté todas. Para mí particularmente hubo dos piezas que representaron un reto interesante. Una fue Toros desde la Barrera, porque es una pieza muy compleja, muy difícil de montar y de tocar para todo el grupo. Y digamos que le hicimos un trabajo muy minucioso y creo que fue bien interesante hacerlo. Ese concierto lo hicimos hace poco en la Luis Ángel Arango en Bogotá, con presencia del compositor, que no sabíamos que iba a estar Juan Antonio allí. Fue una sorpresa para todos y fue una alegría también muy grande al final comprobar que él estaba muy contento con el trabajo. De hecho, había mencionado que era la mejor versión que había escuchado de esa pieza. Bueno, eso es una gran satisfacción. Primero porque pues para eso estamos y la idea es pues, sobre todo cuando uno trabaja con compositores vivos, pues
poder llegar a hacer una versión en la cual ellos también estén de acuerdo y les guste. Y segundo, porque conocemos de hace mucho rato cómo es el nivel de exigencia de Juan Antonio y nos parece muy bien, pues nos llena de mucho orgullo y satisfacción saber que le gustó la versión. Eso, digamos que es algo interesante. La otra, digamos que disfruté mucho fue la pieza de Martínez, la de Ciclos Ilegales, porque es una pieza muy difícil para la percusión, o sea, está muy expuesta, hay percusión todo el tiempo y la escritura de él es percusionista, entonces no sé si explícitamente o no, si hubiera tenido la intención de hacerlo o no, pero la percusión es solista prácticamente todo el tiempo, digamos, todo lo que toca pasa por encima de los demás, es muy difícil de mezclar, es muy compleja rítmicamente y creo que se logró un buen resultado con esa pieza, entonces creo que eso me deja tranquilo y para mí me genera mucha satisfacción y disfrute. ¿Cómo propondría promover una mayor difusión e interpretación de piezas contemporáneas de compositores y compositores colombianas? Yo creo que lo interesante es como abrir los espacios para que sea posible trabajar con ellos, y no solo colombianos, latinoamericanos. Yo creo que lo importante es trabajar con compositores vivos, que son nuestros colegas, digamos. Eso es lo que hace que la música sea contemporánea, es decir, que el trabajo se hace entre nuestros contemporáneos. Y yo creo que lo importante es abrir ese tipo de espacios. En la academia, digamos, entre más se abra el espacio, la posibilidad de tener un taller, una práctica, un espacio donde uno pueda trabajar con los profesores de composición, con compositores, a través de concursos, con los estudiantes y empezar a interactuar y probar, experimentar. Creo que eso es lo importante. Lo otro viene por añadidura, es decir, a partir de ahí, pues cuando uno ha hecho un trabajo, lo primero que busca como músico es crear esos espacios donde es posible hacer público la difusión del trabajo. Pero yo creo que lo importante ahorita es crear el espacio donde eso sea posible, que permita que haya una producción y ya la misma producción pues va a empezar a exigirnos o nos exige a todos que empecemos a buscar los espacios para programar. Yo creo que entre más grupos haya dedicados a esa labor, pues obviamente ese tipo de músicas y ese tipo de trabajo va a empezar a ocupar el espacio de la programación en las salas de concierto y hará parte, digamos, del trabajo y de los repertorios de los distintos grupos. ¿Cómo dieron con estas piezas y con sus respectivos compositores y compositoras? Es un poco ligado con la anterior, es decir, son compositores con los que hemos tenido un trabajo desde hace muchos años. En el caso, por ejemplo, de Juan Antonio, sabíamos que existía esa pieza, es una pieza ya, digamos, de hace bastante tiempo, la compuso hace mucho rato y sabíamos que existía esa pieza, algunos de nosotros la habíamos trabajado en oportunidades anteriores, entonces digamos que conocíamos la pieza, sabíamos que es buena y presentaba un reto hacerla. Con otros, por ejemplo, con la obra de Sarmiento Mocus, él conocía nuestro trabajo y la compuso para nosotros, lo mismo la pieza de Lutzen, Martinus, la de Diego Vega, pues sabemos de Diego Vega y de su calidad como compositor y sabíamos que tenía una pieza que se adaptaba al formato, entonces digamos, muchas han sido porque las conocemos, las queremos tocar y se adaptan al formato, otras porque los compositores conocen nuestro trabajo y componen explícitamente para nosotros, entonces eso presenta un reto. Hay otras que salen de trabajos académicos o de concursos en los que, digamos, de composición, en los que de una forma u otra hemos trabajado y a partir de ahí pues se crea nuevo material. Pero yo creo que lo que está de base, independientemente de la modalidad, es poder tener una buena relación con los compositores, con los creadores y a partir de ahí digamos que es una fuente que empieza a crear repertorio. Fiestas de Pubenza de la maestra Carolina Noguera fue hecha sobre una grabación de campo de una investigación de música tradicional. La idea era hacer como una traducción de esa música al lenguaje de la música académica para que fuera posible ejecutarla. Para ello, el ensamble
utilizó algunos recursos técnicos muy interesantes. Por ejemplo, cambiaban la afinación de algunos de los instrumentos y el pianista pulsaba las cuerdas del piano directamente, pues sin que interviniera el uso de una tecla. O sea, él se paraba y pulsaba las cuerdas. Bueno, como dato curioso, el compositor no escribió esta pieza en homenaje a Antanas Mockus. Cuando le preguntaron la razón del nombre, dijo como, porque quise". Eh, esta pieza nos presenta texturas y colores más que melodías, armonía y ritmos. Hasta aquí nuestro documental. Esperamos que haya sido muy provechoso para ustedes. Para nosotras lo fue y fue muy interesante contrastar el imaginario musical que se tiene sobre la música colombiana con estas músicas que se nos presentaron, que por supuesto también hacen parte del mismo grupo.